Si estás leyendo este mensaje en este momento, no es coincidencia. No llegaste aquí por casualidad ni por error. Hay algo que Dios quiere recordarte hoy. Algo que necesita descender suavemente hasta lo más profundo de tu corazón. Tal vez vienes cargando pensamientos, preguntas, cansancio o silencios que no sabes cómo explicar, pero este instante es una señal de que Dios sigue atento a tu vida. Quédate hasta el final de esta palabra, porque puede convertirse en ese impulso que tu alma estaba necesitando desde hace tiempo. Escribe con fe en los comentarios: Dios está obrando en mi vida. Hoy quiero hablarte con calma, con verdad y con esperanza. No para apresurarte, no para exigirte más de lo que ya has dado, sino para recordarte que Dios no ha soltado tu mano ni un solo momento. Aunque a veces tu mente se llene de ruido, tus emociones se confundan y tus días se sientan pesados, Dios sigue trabajando silenciosamente en áreas de tu vida que tú todavía no alcanzas a ver. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Ninguna lágrima se perdió, ningún esfuerzo pasó desapercibido. Dios es especialista en tomar lo que parece roto y transformarlo en algo lleno de propósito. Hay temporadas en las que la vida se siente más pesada de lo normal. Te levantas cansado, sigues adelante por inercia, cumples responsabilidades, pero por dentro sientes que algo falta. Tal vez no es tristeza, pero tampoco es plenitud. Es ese punto intermedio donde el alma sabe que fue creada para más, pero aún no ve con claridad el camino. Y es precisamente ahí donde Dios suele trabajar con mayor profundidad. No para confundirte, sino para formarte. No para detenerte, sino para prepararte. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Este versículo no promete una vida sin dificultades, pero sí garantiza una presencia constante. Dios nunca dijo que no habría luchas, pero sí aseguró que no estaría solo en ellas. Cada prueba que enfrentas tiene un límite, cada proceso tiene una razón, y cada temporada difícil tiene una fecha de vencimiento, aunque ahora no la veas. A veces te preguntas por qué ciertas cosas tardan tanto, por qué esa oración que repites en silencio parece no tener respuesta. ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más necesitas una señal? Pero debes entender algo importante. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Es el espacio donde Él fortalece tu carácter, ajusta tu visión y prepara tu corazón para lo que viene. Dios no se apresura porque Él ve el panorama completo, no solo el momento que tú estás viviendo ahora. Quizá has tenido que soltar personas que amabas, cerrar etapas que no querías cerrar, aceptar cambios que no pediste. Tal vez hubo decisiones que no entendiste en su momento y situaciones que te dolieron más de lo que esperabas. Pero aún ahí, Dios estaba contigo, incluso cuando lloraste en silencio, incluso cuando dudaste, incluso cuando pensaste que ya no tenías fuerzas. Él te sostuvo cuando tú no sabías cómo seguir. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta promesa sigue vigente hoy. No depende de cómo te sientas, ni de cuán fuerte te percibas. Depende de la fidelidad de Dios, y esa fidelidad no cambia. Tú puedes sentirte débil, pero Él sigue siendo fuerte. Tú puedes sentirte confundido, pero su dirección sigue siendo clara. Tú puedes sentirte cansado, pero su gracia sigue siendo suficiente. Hay procesos que no entiendes ahora, pero que más adelante agradecerás. Hay puertas que hoy están cerradas porque detrás de ellas había algo que no te convenía. Hay demoras que en realidad son protección. Dios no te quita nada sin razón, no te aleja de algo sin un propósito mayor. Aunque ahora duela, aunque ahora no lo comprendas, Dios siempre está cuidando más de lo que tú imaginas. Tal vez hoy te sientes en una etapa de espera. Esperas respuestas, esperas cambios, esperas estabilidad, esperas dirección. Y esperar cansa, esperar duele, esperar confronta. Pero la espera en Dios nunca es pérdida de tiempo. Es formación, es preparación, es crecimiento interno. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú dudas, Dios ordena. Mientras tú te preguntas, Dios ya tiene el camino trazado.
El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 9, dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que aunque tú tengas planes, sueños e ideas, es Dios quien dirige cada paso para que llegues al lugar correcto. A veces el camino no es recto, a veces hay curvas, pausas y desvíos, pero ninguno de ellos es error. Todo está alineado con un propósito que va más allá de lo inmediato. Dios conoce tu historia completa, conoce lo que muestras y lo que escondes, conoce tus sonrisas y tus silencios, conoce las batallas que libras en tu mente y las cargas que llevas en el corazón. Y aún así, no se aleja, no te rechaza, no se cansa de ti. Al contrario, te sigue llamando, te sigue formando y te sigue guiando con paciencia y amor. Hoy Dios quiere que recuerdes que no estás atrasado, no estás perdido y no estás fuera de lugar. Estás exactamente donde necesitas estar para convertirte en la persona que Él diseñó. No te compares con otros. No midas tu proceso con el ritmo de nadie más. Cada historia es diferente y Dios sabe exactamente cuánto tiempo necesita cada etapa de tu vida. Respira profundo. Descansa por un momento. Permite que esta verdad se asiente en tu corazón. Dios no ha terminado contigo. Lo que Él comenzó en ti, lo va a completar. Las promesas que habló sobre tu vida siguen vigentes. Nada se canceló. Nada se perdió. Nada se desperdició. Hay momentos en la vida donde uno siente que está caminando, pero no avanzando, como si los pasos fueran reales, pero el progreso invisible. Te esfuerzas, oras, confías, haces lo mejor que puedes, y aún así parece que todo sigue igual. Esa sensación puede desgastar el alma, porque no siempre duele lo que pasa, a veces duele lo que no pasa. Duele lo que esperabas y no llegó, lo que pediste y no viste, lo que soñaste y parece haberse detenido. Pero quiero decirte algo con claridad y amor. Dios también obra cuando no ves movimiento. Dios no trabaja bajo presión humana ni responde al ritmo de nuestra ansiedad. Él trabaja con precisión eterna. Mientras tú miras el reloj, Él mira el propósito. Mientras tú cuentas los días, Él forma el carácter. Mientras tú te preguntas, ¿cuándo?, Dios ya sabe el para qué. Y ese para qué es más importante que cualquier fecha. La palabra de Dios dice en Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Escrito en palabras, Eclesiastés 3, verso 11. Este versículo nos recuerda que el tiempo de Dios no es desordenado, es perfecto. Aunque ahora no lo parezca, lo que Él está haciendo en tu vida encajará de una manera que te hará entender por qué no fue antes, por qué no fue diferente y por qué tuvo que ser exactamente así. Dios no se equivoca en los tiempos, aunque a nosotros nos cueste esperar. Tal vez, últimamente, has sentido que cargas más de lo que puedes sostener. Responsabilidades, emociones, decisiones, expectativas propias y ajenas. Y aunque sonríes por fuera, por dentro te sientes agotado. Has sido fuerte por mucho tiempo. Has resistido más de lo que muchos imaginan. Pero incluso la fortaleza necesita descanso, y Dios lo sabe. Por eso Él no te pide que cargues solo, te pide que confíes. El libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Escrito en palabras, Mateo 11, verso 28. Este descanso no es solo físico, es descanso del alma, descanso de la culpa, del miedo, de la autoexigencia, de pensar que todo depende de ti. Dios quiere que aprendas a soltar lo que nunca te correspondió cargar. Hay batallas que no son tuyas, hay pesos que no te pertenecen. Hay situaciones que solo Dios puede resolver, y seguir intentando controlarlas solo te roba la paz. Quizá te has acostumbrado a vivir en modo supervivencia, a resolver, a aguantar, a seguir aunque duela. Pero Dios no te creó solo para sobrevivir, te creó para vivir con propósito, con paz y con dirección. Y aunque ahora mismo no te sientas pleno, eso no significa que hayas fallado. Significa que estás en proceso.
Dios trabaja mucho en los procesos internos, porque sabe que lo externo se sostiene solo cuando lo interno está firme. Él primero sana el corazón, luego abre puertas. Primero fortalece la fe, luego entrega la promesa. Primero trabaja en tu identidad, luego te lleva al destino. Por eso hay etapas donde parece que nada cambia afuera, pero todo está siendo transformado dentro de ti. El libro de Salmos, capítulo 66, verso 10, dice: «Porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata». Escrito en palabras. Salmo 66, verso 10. El refinamiento no es cómodo. Implica presión, calor, incomodidad. Pero su propósito no es destruir, sino purificar. Dios está quitando de ti lo que no necesitas para que puedas sostener lo que viene. Está eliminando inseguridades, dependencias, miedos y pensamientos que ya no tienen lugar en la nueva etapa que se aproxima. A veces no es que Dios no te haya dado lo que pediste, es que aún estás aprendiendo a confiar sin tenerlo. Porque la verdadera fe no se prueba cuando todo está resuelto, sino cuando decides seguir creyendo aun cuando no entiendes. Y esa fe es la que te permitirá caminar con firmeza cuando la bendición llegue. Tal vez te preguntas si Dios realmente escucha tus oraciones, si esas palabras que pronuncias en silencio llegan a algún lugar, si tus lágrimas tienen sentido, si tu esfuerzo vale la pena. Y quiero decirte algo con total certeza: Dios escucha incluso lo que no sabes cómo decir. Él entiende tus suspiros, tus silencios, tus miradas al cielo cuando ya no tienes palabras. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, dice: «Porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Esto significa que aun cuando te sientes débil, confundido o sin fuerzas, Dios sigue obrando a tu favor. Tu oración no depende de cuán elocuente sea, depende de la sinceridad de tu corazón. Y Dios honra un corazón sincero. Hay procesos que no se explican, solo se atraviesan. Etapas donde no tienes todas las respuestas, pero decides seguir adelante. Caminos donde no ves el final, pero confías en quien te guía. Y esa decisión, aunque no siempre se sienta fuerte, es una de las decisiones más valientes que puedes tomar. No te castigues por sentirte cansado, no te juzgues por dudar a veces, no te condenes por no tener todo claro. Dios no espera perfección, espera disposición. Espera un corazón que, aún con miedo, decide confiar. Aún con preguntas, decide avanzar. Dios no mide tu fe por la ausencia de temor, sino por tu decisión de seguir caminando a pesar de él. Y tú lo has hecho, más veces de las que reconoces. Has seguido adelante aun cuando querías rendirte. Has creído aun cuando tu mente te decía lo contrario. Has esperado aun cuando el tiempo parecía interminable. Y eso, para Dios, tiene un valor inmenso. Hay etapas en la vida donde no solo cambian las circunstancias, también cambia la manera en que te ves a ti mismo. Momentos donde Dios permite que todo se calme afuera para que puedas escuchar lo que está ocurriendo dentro. Y ese proceso interno, aunque silencioso, es uno de los más importantes, porque define cómo caminarás cuando lleguen nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades y nuevas bendiciones. Dios no solo está interesado en llevarte a un destino, está interesado en quién te conviertes durante el camino. Por eso hay procesos que tocan tu identidad, tu forma de pensar, tu manera de reaccionar y hasta la manera en que te hablas a ti mismo. Él está sanando no solo lo que viviste, sino también cómo eso te hizo sentir acerca de ti. Tal vez vienes de una temporada donde dudaste de tu valor, donde te comparaste con otros, donde sentiste que no eras suficiente, que ibas tarde, que habías fallado demasiado. Pero escucha esto con atención. Dios nunca te ha visto como un error. Él no se sorprende por tu historia. Él no se decepciona por tus procesos. Él no se aleja por tus debilidades. Al contrario, Él se acerca más cuando te ve vulnerable. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 1, dice: «No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú». Escrito en palabras. Isaías 43, verso 1. Este versículo habla de identidad. Antes de hablar de lo que harás o recibirás, Dios afirma quién eres. Le perteneces. Eres suyo.
no por lo que logras, sino por lo que Él decidió desde antes. Y cuando comprendes eso, tu manera de enfrentar la vida cambia. Ya no caminas buscando aprobación, caminas desde aceptación. Ya no luchas por valor, caminas sabiendo que ya lo tienes. Hay heridas que no se ven, pero que pesan. Palabras que se quedaron grabadas. Experiencias que marcaron tu manera de confiar. Momentos donde te sentiste abandonado, rechazado o incomprendido. Y aunque sigues adelante, esas marcas a veces reaparecen en forma de miedo, inseguridad o desconfianza. Pero Dios no ignora esas heridas. Él quiere sanarlas, no esconderlas. El libro de los Salmos, capítulo 147, verso 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escrito en palabras, Salmo 147, verso 3. Sanar no siempre es rápido, a veces es un proceso gradual. Dios no arranca el dolor de golpe, Él lo va tocando con amor, con paciencia y con verdad. Te enseña a perdonar, no para justificar lo que te hicieron, sino para liberarte. Te enseña a soltar, no para negar lo que dolió, sino para que no siga controlando tu presente. Quizá hoy te cuesta confiar, no porque no quieras, sino porque aprendiste a protegerte. Te volviste más cuidadoso, más reservado, más selectivo. Y eso no está mal. Pero Dios no quiere que vivas cerrado por miedo, quiere que vivas seguro por fe. Hay una gran diferencia entre proteger tu corazón y endurecerlo, y Dios sabe cómo suavizar lo que se endureció sin volver a herirte. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Escrito en palabras. Proverbios 4, verso 23. Guardar el corazón no significa vivir desconectado, significa permitir que Dios sea quien filtre lo que entra y lo que sale. Significa aprender a confiar sin perder sabiduría, amar sin perder discernimiento, avanzar sin cargar el pasado. Dios también está trabajando en tu manera de pensar. Hay pensamientos que no vienen de Él, pero que se volvieron habituales. Pensamientos de insuficiencia, de miedo al futuro, de culpa constante, de fracaso anticipado. Y Dios quiere reemplazarlos por verdad, porque tu vida no se transforma solo cambiando circunstancias, se transforma renovando la mente. El libro de Romanos capítulo 12, verso 2, dice: Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escrito en palabras. Romanos 12, verso 2. Cuando tu mente se alinea con la verdad de Dios, tus decisiones cambian, tus reacciones cambian, tu manera de verte cambia. Ya no te defines por lo que salió mal, sino por lo que Dios está formando. Ya no te limitas por el pasado, sino que avanzas con esperanza. Tal vez Dios ha estado quitando personas, hábitos o escenarios de tu vida y al principio dolió. Te preguntaste por qué, te sentiste solo, te sentiste incomprendido. Pero con el tiempo empezarás a ver que no fue pérdida, fue limpieza. No fue rechazo, fue protección. No fue castigo, fue alineación. Dios no quita por quitar. Él quita lo que estorba, lo que distrae, lo que pesa, lo que ya cumplió su ciclo. Y aunque duela, Él siempre reemplaza con algo mejor, aunque ese reemplazo llegue más adelante. Hay una madurez que solo nace cuando aprendes a decir sí a Dios, incluso cuando no entiendes todo. Cuando confías sin tener control. Cuando avanzas sin garantías visibles. Y tú estás creciendo en esa madurez, aunque no lo notes. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 4 dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y sanse, manafse, Dios no tiene prisa contigo. Él está comprometido con tu proceso. Prefiere tomarse el tiempo necesario antes de llevarte a una etapa donde no estés listo. Porque Él no quiere solo darte algo, quiere que puedas sostenerlo sin perderte a ti mismo. Hay momentos en los que Dios no cambia las circunstancias de inmediato, porque primero quiere cambiar la manera en que las enfrentas. No porque no tenga poder para hacerlo, sino porque sabe que, si no fortalece tu interior, cualquier cambio externo sería temporal. Dios está más interesado en tu estabilidad que en tu comodidad, más interesado en tu carácter que en la rapidez, más interesado en tu fe que en tu impaciencia.
Tal vez has pedido que Dios quite una situación difícil, pero Él ha estado usando esa situación para enseñarte a confiar de una manera más profunda. Has pedido que cierre una etapa, pero Él ha estado formando en ti la sabiduría que necesitarás para la siguiente. Has pedido respuestas claras, pero Él ha estado desarrollando en ti la capacidad de caminar aun cuando no lo entiendes todo. El libro de 2 Corintios, capítulo 4, verso 16 dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta renovación interna es silenciosa, constante y poderosa. Aunque por fuera te sientas cansado, por dentro Dios está construyendo algo firme, una fe que no depende de emociones. Una paz que no se rompe con cualquier noticia, una confianza que no se derrumba cuando las cosas no salen como esperabas. Hay procesos que te obligan a detenerte, momentos donde ya no puedes correr, ya no puedes distraerte, ya no puedes evadir lo que sientes. Y aunque al principio incomoda, ese detenerse es necesario, porque ahí es donde Dios te confronta con verdades que no habrías escuchado en medio del ruido. Ahí es donde Él te muestra qué necesitas soltar, qué necesitas sanar y qué necesitas confiarle de verdad. Tal vez Dios te ha llevado a un punto donde ya no tienes plan B, donde tus propias fuerzas no alcanzan, donde tu experiencia ya no es suficiente. Y ese punto no es un castigo, es una invitación. Una invitación a depender más de Él que de ti mismo, porque mientras sigas confiando solo en lo que puedes controlar, siempre vivirás limitado. Pero cuando confías en Dios, lo imposible comienza a tener espacio. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10, dice: El nombre del Señor es torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado. Dios quiere ser tu refugio, no tu último recurso. Quiere que acudas a Él antes de agotarte, no después. Quiere caminar contigo desde el inicio del proceso, no solo aparecer al final. Pero muchas veces aprendemos eso cuando ya no podemos más, y aún así, Él no se ofende. Él recibe, sostiene y restaura. Hay una fortaleza que solo se desarrolla cuando atraviesas temporadas largas, cuando no hay atajos, cuando no hay soluciones rápidas, cuando tienes que aprender a vivir un día a la vez. Esa fortaleza no se ve de inmediato, pero se nota cuando llegan las pruebas. Se nota cuando lo que antes te derrumbaba, ahora no te mueve igual. Se nota cuando reaccionas diferente, cuando respondes con más calma, cuando confías con más profundidad. Dios también está enseñándote a esperar sin desesperarte, a confiar sin exigir, a creer sin condiciones, porque muchas veces decimos que confiamos, pero solo mientras las cosas van como queremos. La fe verdadera se prueba cuando decides seguir creyendo aun cuando no tienes garantías visibles. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto significa que la promesa sigue en pie, pero el proceso es parte del camino hacia ella. No puedes saltarte la formación, no puedes evitar el crecimiento, no puedes recibir algo grande sin haber sido preparado para sostenerlo. Tal vez hoy te preguntas si realmente vale la pena seguir esforzándote, seguir creyendo, seguir orando. Tal vez te sientes tentado a rendirte emocionalmente, no porque no creas en Dios, sino porque estás cansado. Pero quiero recordarte algo importante: rendirse no te dará descanso, solo te detendrá. El verdadero descanso está en confiar, no en abandonar. Dios no ignora tu cansancio, Él lo ve. Él lo entiende. Él no te exige más de lo que puedes dar, pero sí te invita a no soltar la fe, porque lo que estás viviendo ahora no define el final de tu historia. El libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo es clave, no en tu ansiedad, no en tu desesperación, no en tu calendario, sino en el tiempo perfecto de Dios. Y ese tiempo siempre llega con propósito, con orden y con bendición. Antes de cerrar esta parte, quiero que guardes esta verdad. Dios no te está rompiendo, te está fortaleciendo. Dios no te está retrasando, te está alineando. Dios no te está quitando algo bueno,
te está preparando para algo mejor. Hay un punto en el proceso donde Dios comienza a trabajar con tu fe de una manera más profunda. Ya no solo se trata de creer cuando todo tiene sentido, sino de confiar cuando no lo tiene. Es el momento donde aprendes que la fe no es sentir seguridad todo el tiempo, sino decidir permanecer aun cuando las emociones fluctúan. Y aunque esa etapa puede sentirse incómoda, es una de las más importantes, porque ahí tu relación con Dios deja de ser superficial y se vuelve firme. Dios no quiere que tu fe dependa de resultados inmediatos, quiere que dependa de quién Él es. Porque los resultados pueden cambiar, las circunstancias pueden moverse, las personas pueden fallar, pero Dios permanece. Y cuando tu fe está anclada en Él, nada puede sacarte del camino. El libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, dice: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Escrito en palabras, Habacuc 2, verso 3. Esta palabra no dice que la visión no llegará, dice que hay que esperar. Y esperar no es perder el tiempo, es aprender a confiar sin ansiedad, es aprender a descansar mientras Dios trabaja, es aprender a vivir sin controlar cada detalle. Porque muchas veces, lo que más te cansa no es la situación, es el intento constante de manejar lo que no puedes. Tal vez has estado luchando con pensamientos de duda, dudas sobre tu camino, sobre tus decisiones, sobre si Dios realmente te está guiando. Y esas dudas no te hacen débil, te hacen humano. Pero no permitas que se conviertan en un lugar permanente. Las dudas son visitantes, no residentes. La fe es la que debe gobernar. El libro de Marcos, capítulo 9, verso 24, dice: creo, ayuda mi incredulidad. Escrito en palabras, Marcos 9, verso 24. Esta oración es honesta y Dios honra la honestidad. No necesitas fingir una fe perfecta. Dios no te pide que no dudes nunca, te pide que no te quedes en la duda, que regreses a Él incluso cuando tu fe se siente frágil, porque Él es quien la fortalece. Hay una etapa donde Dios te enseña a caminar sin depender de señales visibles, a escuchar su voz por encima del ruido, a reconocer su guía aun cuando no hay confirmaciones externas. Y eso desarrolla una madurez espiritual profunda, una confianza que no se quiebra fácilmente. Quizá antes necesitabas ver para creer, pero ahora Dios te está enseñando a creer para ver. Te está mostrando que no todo lo que es real se puede percibir con los sentidos, que hay procesos espirituales que ocurren en silencio, que hay respuestas que se están gestando aunque todavía no se manifiesten. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escrito en palabras. Hebreos 11, verso 1. La fe es convicción, no emoción, no impulso, no entusiasmo momentáneo. Es una decisión diaria. Decidir confiar cuando el día es fácil y cuando es difícil. Decidir creer cuando todo fluye y cuando todo se detiene. Decidir permanecer cuando rendirse parece más sencillo. Tal vez hoy sientes que estás dando más de lo que recibes, que oras más de lo que ves, que confías más de lo que entiendes, pero no estás perdiendo. Estás sembrando, y toda siembra tiene su tiempo de cosecha. Nada que entregues con fe se pierde. Dios ve cada acto de obediencia que nadie aplaude. Ve cada vez que decides hacer lo correcto aunque te cueste. Ve cada oración que haces sin lágrimas visibles, pero con cansancio en el alma. Y Él no es injusto para olvidar. El libro de Hebreos, capítulo 6, verso 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Esto significa que todo lo que haces con un corazón sincero tiene valor eterno. Aunque no veas resultados inmediatos, Dios está tomando nota. Él está construyendo algo sólido, no algo superficial, algo que no se caiga con la primera tormenta. Dios también está enseñándote a confiar en Él más que en tus propias fuerzas, a no depender solo de tu experiencia, de tu lógica o de tu control, porque aunque todo eso es útil, nunca será suficiente sin Dios. Y aprender a depender de Él no te hace débil, te hace libre.
El libro de Salmos, capítulo 20, verso 7, dice: Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Confiar en Dios es recordar quién te ha sostenido hasta aquí. Es mirar atrás y reconocer que si sigues de pie no es solo por tu esfuerzo, sino por su gracia. Es entender que no necesitas tener todo bajo control para estar seguro. Llega un momento en el camino donde empiezas a darte cuenta de que ya no eres la misma persona que eras al inicio del proceso. Tal vez no fue un cambio repentino ni espectacular, pero fue real. Tus reacciones cambiaron, tu manera de pensar se transformó, tu forma de enfrentar las dificultades ya no es la misma. Y aunque aún haya cosas por resolver, algo dentro de ti se fortaleció. Eso es evidencia de que Dios ha estado obrando, incluso cuando no lo notabas. Dios no siempre cambia las circunstancias primero, muchas veces cambia a la persona que camina dentro de ellas. Porque cuando cambias por dentro, ya no dependes de que todo esté perfecto para estar en paz. Aprendes a confiar aún en medio del desorden. Aprendes a descansar, aun cuando no tienes todas las respuestas. Aprendes a caminar con seguridad, aun cuando el terreno no es estable. El libro de Salmos, capítulo 138, verso 8 dice: El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Escrito en palabras. Salmo 138, verso 8. Este versículo es una afirmación poderosa. No dice, tal vez. No dice si todo sale bien, dice que Dios cumplirá su propósito. Y eso no depende de cuántos errores cometiste, ni de cuántas veces dudaste, ni de cuántas veces sentiste que no podías más. Depende de su fidelidad, y esa fidelidad no falla. Tal vez hoy estás empezando a ver pequeños cambios. No grandes milagros aún, pero señales. Más paz en tu mente, más claridad en tus decisiones, menos miedo a lo que antes te paralizaba. Más discernimiento para saber qué sí y qué no. Y aunque parezcan cosas pequeñas, son enormes. Porque indican que Dios está alineando tu interior con lo que Él quiere darte. Hay personas que quieren ver resultados visibles sin pasar por transformación interna, pero Dios sabe que eso no funciona. Él no te quiere bendecir solo por un momento, quiere hacerlo de manera duradera. Por eso te ha llevado a revisar tus prioridades, tus relaciones, tus motivaciones y tus expectativas, no para quitarte la alegría, sino para que no pierdas lo que viene. Cuando tus pensamientos se afirman en Dios, tu vida comienza a ordenarse. Ya no decides desde el impulso, sino desde la paz. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no caminas por miedo a perder, sino por confianza en aquel que te sostiene. Quizá antes te angustiabas por el futuro, por lo que vendrá, por si será suficiente, por si lograrás llegar. Pero ahora estás aprendiendo a vivir un día a la vez, a confiar en que Dios se encargará de mañana, así como se ha encargado de hoy, y eso trae descanso al alma. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 34 dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Escrito en palabras. Mateo 6, verso 34. Dios no te pide que ignores el futuro, te pide que no vivas esclavo de él, que no te adelantes a problemas que aún no existen, que no cargues hoy con pesos que pertenecen a mañana. Él quiere que aprendas a confiar paso a paso, momento a momento. Hay algo que Dios quiere recordarte en esta etapa. No todo lo que parece lento está detenido. Hay procesos que avanzan bajo la superficie, como una semilla que crece en silencio antes de romper la tierra. Así está tu vida ahora. Hay raíces fortaleciéndose, hay estructuras internas formándose, hay una base firme que se está construyendo para sostener lo que vendrá. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 7, dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Intunta, meresuan, mosh, intunta. Escrito en palabras. Colosenses 2, verso 7. Dios te está arraigando, y eso toma tiempo. Pero una vez que estás firme, nada te mueve con facilidad. Las tormentas llegan, pero ya no te destruyen. Las dificultades aparecen, pero ya no te definen.
porque ahora sabes en quién confías. Tal vez todavía hay áreas donde necesitas crecer. Dios lo sabe. Él no espera que ya lo tengas todo resuelto. Él espera que sigas caminando, que no te detengas, que no retrocedas, que no pierdas la esperanza, porque estás más cerca de lo que crees. Antes de cerrar esta parte, quiero que guardes esto en tu corazón. Dios está terminando lo que comenzó. Dios está alineando tu vida con su propósito. Dios está preparando el terreno para lo que viene. Hay un punto en el camino donde Dios te invita a mirar hacia atrás, no para quedarte ahí, sino para reconocer cuánto has avanzado. A veces estás tan enfocado en lo que falta que olvidas todo lo que ya superaste. Olvidas las batallas que pensaste que no podrías vencer. Olvidas los momentos donde creíste que no te levantarías otra vez. Y sin embargo, aquí estás. Sigues de pie. Sigues caminando. Sigues creyendo, aunque con cicatrices. Eso no es casualidad. Eso es gracia. Dios nunca ha estado ausente de tu historia. Incluso en los capítulos más difíciles, Él estaba ahí, sosteniéndote cuando no tenías fuerzas, guiándote cuando no veías el camino, protegiéndote de cosas que jamás supiste que te podían haber destruido. Muchas veces entenderás más adelante por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué algunas personas se alejaron, por qué ciertos planes no funcionaron. Y cuando lo entiendas, agradecerás que Dios haya sido fiel incluso cuando tú no comprendías. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 31, dice: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito en palabras. Romanos 8, verso 31. Esta no es solo una frase poderosa, es una verdad que debe gobernar tu corazón. Cuando Dios está contigo, no importa quién se oponga, no importa qué se complique, no importa qué intente detenerte. Nada tiene la última palabra sobre tu vida más que Él. Tal vez hoy todavía hay preguntas sin responder. Tal vez todavía hay áreas que no están completamente claras. Tal vez sigues esperando algo que aún no llega. Pero ya no esperas igual. Ahora esperas con más paz, con más madurez, con más confianza, porque aprendiste que Dios no falla, aunque el proceso sea incómodo. Dios quiere que entiendas que no todo se revela de golpe. Hay bendiciones que llegan por etapas, hay respuestas que llegan por partes, hay promesas que se cumplen paso a paso. Y eso no es falta de poder, es sabiduría divina. Dios no te abruma con más de lo que puedes manejar. Él te da lo que necesitas en el momento exacto. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Tal vez aún no lo ves completo, pero ya comenzó. Y cuando algo nuevo empieza, lo viejo ya no tiene poder. Las culpas pierden fuerza, los miedos se debilitan. Las cadenas se rompen, porque Dios no repite historias, Él las transforma. Hoy Dios te dice: no te rindas ahora, no después de todo lo que creciste, no después de todo lo que sanaste, no después de todo lo que superaste. Estás más cerca de lo que imaginas, más preparado de lo que crees, más sostenido de lo que sientes. Y ahora quiero invitarte a cerrar este mensaje con una oración, no como una rutina, sino como un acto de entrega sincera, donde pongas tu corazón delante de Dios tal como está. Padre amado, hoy me acerco a ti con humildad y gratitud. Reconozco que sin ti no soy nada, pero contigo todo es posible. Gracias por haberme sostenido en cada etapa de mi vida, incluso en aquellas donde dudé, donde me cansé, donde sentí que no podía más. Gracias porque nunca me soltaste. Hoy te entrego completamente mi vida, mis pensamientos, mis cargas, mis temores y mis expectativas. Te entrego lo que entiendo y lo que no entiendo, lo que duele y lo que aún no sana. Te pido que sigas obrando en mí, que sigas guiando mis pasos, que sigas formando mi carácter conforme a tu voluntad. Renueva mis fuerzas cuando me sienta débil. Llena mi corazón de tu paz cuando la incertidumbre quiera dominarme. Dame sabiduría para decidir, paciencia para esperar y fe para confiar incluso cuando no vea el camino completo. Declaro en el nombre de Jesús que mi vida está en tus manos. Declaro que tus planes se cumplirán. Declaro que lo que viene será mejor que lo que quedó atrás. Declaro que caminaré bajo tu gracia, tu favor y tu dirección. Gracias porque sé que no he llegado hasta aquí solo. Gracias porque lo mejor aún está por venir. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe con fe en los comentarios. Mi vida está en manos de Dios. Compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete a Mi Diario con Dios para seguir recibiendo palabra, fortaleza y dirección. Dios te bendiga.